Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Una cápsula bíblica más, compartiendo con ustedes esta nueva semana que comienza, esta nueva semana laboral que comienza para muchos, dándole gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia y por su bondad. Hoy vamos a estar leyendo entonces la porción de la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 13 al 18 y luego leemos del versículo 25 al 27. Entonces, Daniel 3, del 13 al 18, 25 al 27. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Verso 25. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. La lectura de nuestro pan diario para el día de hoy se titula Confiar en Dios ante la oposición. Y si no, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Criada en una tribu de Filipinas que se oponía a la fe en Cristo, Esther lo aceptó como su salvador después de que una tía orara por ella mientras padecía una enfermedad en la que peligraba su vida. Hoy, Esther lidera estudios bíblicos en una comunidad local, a pesar de las amenazas de violencia e incluso de muerte. Sirve gozosa diciendo: no puedo dejar de hablar a otros de Jesús porque he experimentado personalmente su poder, amor, bondad y fidelidad. Servir a Dios ante la oposición es una realidad para muchos hoy, como lo fue para Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes israelitas que vivían cautivos en Babilonia. El libro de Daniel nos enseña que, aunque fueron amenazados de muerte, rehusaron orar a una enorme imagen de oro del rey Nabucodonosor. Testificaron que Dios era capaz de protegerlos, pero decidieron servirle aún si no los rescataba. Cuando los arrojaron al fuego, Dios se unió literalmente a ellos en su sufrimiento. Para asombro de todos, sobrevivieron, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Si enfrentamos sufrimiento o persecución por un acto de fe, los ejemplos del pasado o los actuales nos recuerdan que el Espíritu de Dios nos acompaña, fortalece y sostiene, aun si no resulta como esperamos.
Preguntas. ¿De qué maneras has decidido seguir a Dios incluso si no? ¿Cómo ha estado Él a tu lado? Confiar en Dios ante la oposición. Esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego es una historia interesante, maravillosa en la escritura, porque el rey Nabucodonosor había levantado una estatua y había dado una orden para todo el pueblo de adorarle, de postrarse. Al sonar los instrumentos, todos tenían que postrarse y adorar esta imagen. Pero estos hombres, estos jovencitos, temían a Dios, al Dios de Israel. Ellos temían al Dios, y entonces ellos, aunque fueron confrontados por el rey Nabucodonosor, ellos decidieron no adorar esa estatua. Y ellos estaban dispuestos a enfrentar el castigo, que era que los tiraran a un horno de fuego. Y ellos estaban dispuestos a enfrentar el castigo. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: Dios, al Dios que nosotros servimos, ese Dios nos puede guardar de ese horno de fuego. Pero lo más maravilloso no está en esa confesión. Lo más maravilloso está en lo que dice a continuación. Ellos dicen: y si no, igual no vamos a adorar tu estatua. Es decir, ellos sabían que Dios podía librarlos de ese horno de fuego, pero que tampoco era una obligación de Dios librarlos. Ellos podían llegar al horno de fuego y morir allí quemados. Y aún ellos así estaban dispuestos a no adorar esa imagen por sus convicciones. Y esto nos trae una enseñanza a nosotros muy importante. A veces no vemos esta parte de esta historia. Y es: Dios, por supuesto que nos ama. Dios, por supuesto, quiere librarnos. Dios quiere guardarnos. Dios quiere protegernos. Dios quiere proveer para nuestras necesidades. Claro que Dios puede sanar nuestras enfermedades. Claro que Dios puede hacer tantos milagros en nuestra vida, pero Él no está obligado a hacerlos. Y nuestra adoración a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra entrega a Dios no debe estar sujeta o no debe estar motivada por lo que Dios haga por nosotros. Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado con ello la vida eterna. Es un regalo maravilloso, incalculable, invaluable, inigualable. Entonces, todo lo demás es un plus, es un extra de Dios para nosotros. Hay muchas personas que viven su cristianismo solo si Dios los sana, solo si Dios les da X o Y respuesta a sus peticiones. Amamos a Dios de una manera condicional. Y no es así. Dios nos ama a nosotros de manera incondicional. Y así mismo debe ser nuestro amor para Él. Es decir, nosotros no debemos amar a Dios o creer más en Él porque Él haga ciertas cosas a nuestro favor. Sencillamente creemos en Él por lo que Él es, por las promesas que vemos en su palabra. Pero esa actitud de estos jovencitos frente al rey Nabucodonosor de decir: creemos que Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no lo hace, igual nosotros no vamos a adorar tu imagen. Entonces esto es algo que todos nosotros debemos aprender, a confiar en el Señor, pero también entender que de Dios podemos recibir un no como respuesta, porque no siempre nuestras peticiones están bajo la voluntad de Dios. No siempre nuestros deseos, nuestras metas, nuestros proyectos se ajustan al propósito de Dios para nuestra vida o a su perfecta voluntad hacia nosotros. Entonces, de Dios podemos recibir un sí, de Dios podemos recibir un no, o de Dios podemos recibir un no. Y todo ello es parte de ese plan perfecto de Dios. Por eso tenemos que aprender a conocerle. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entendemos realmente el porqué de cada promesa, el porqué de cada palabra, el porqué de cada acción de Dios para nuestra vida. Y es algo que tenemos que aprender. Confiar en Dios ante la oposición, sea lo que sea que estemos enfrentando. Vamos a pasarlo con esa convicción de que estamos honrando y agradando a Dios. Y que Dios siempre está con nosotros, por supuesto, Él siempre está con nosotros. Pero muchas veces pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, pasamos por situaciones difíciles como parte de ese aprendizaje, de ese fortalecimiento de nuestra fe, de ese fortalecimiento de nuestras convicciones.
siempre vamos a estar creciendo, pase lo que pase, siempre vamos a estar creciendo espiritualmente. Dios siempre está con nosotros y debemos confiar en Él ante la oposición. Por supuesto que la oposición cada día va a ser más abundante y más agresiva, pero nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso, en el Creador del cielo, de la tierra y todo lo que en ellos hay, del universo entero. Ese Dios está allí para guardarnos, para protegernos, pero al final nosotros debemos mantener nuestras convicciones firmes y seguir adorándole siempre. Muchas veces nosotros, aunque estamos expuestos a esa desesperación, a esa oscuridad, tenemos que seguir confiando en Dios y renovar nuestra esperanza en sus palabras, en sus promesas, y entender que Jesús es esa gran luz que ilumina nuestro camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas nuestra gran luz con tu amor radiante en cada paso que damos, que nos podamos mantener firmes en nuestras convicciones, independientemente de cuál sea tu actuar hacia nosotros. Sabemos, Señor, que nos amas y que todo lo que nos permitas experimentar es parte de tu proceso de crecimiento para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.